Muy bien, pues comencemos. Hoy estamos aquí con dos representantes de Movemos Europa. Virginia López Calvo, eres la responsable de campañas de Movemos Europa. Llevas muchos años tejiendo redes que trabajan un poco la intersección de la justicia de género, la económica y la ambiental. Bienvenida. Muchas gracias. Y Sergio Moreno Ríos, que es responsable también de organización de asambleas ciudadanas dentro de Movemos Europa y que colabora también con varios movimientos desde hace mucho tiempo. Bienvenido, Sergio. Gracias, Juan, y a todo el equipo de Fastlove. Pues bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que empezar a hacer es que nos explicaseis un poco qué es Movemos Europa, We Move Europe. Tengo entendido que empezasteis en 2015, que en esa época realmente, pues bueno, contabais con 3.000 personas siguiéndoos y ahora mismo tenéis una comunidad de más de 1 millón de personas que a lo largo de toda Europa reciben vuestras campañas de acción. ¿Qué nos podéis contar del proyecto? Pues puedo empezar yo contando que justamente, pues eso, no nos consideramos una ONG al uso, aunque evidentemente estamos registradas legalmente, sino que nos consideramos una comunidad de acción. Y es por eso que para nosotras, pues el hecho de que más y más gente de todas partes de Europa se haya querido sumar a la comunidad es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestra fuerza reside precisamente en la amplitud de nuestra comunidad de acción. Es decir, cuanta más gente seamos empujando por una Unión Europea mejor y más progresista, pues mejor, ¿no? Entonces, pues efectivamente, empezamos hace 5 años, no sabíamos si íbamos a sobrevivir, en ese momento éramos 4 personas, yo entre ellas, ahora somos casi 30 personas en el equipo. Pero como te digo, lo más importante para nosotras son las personas que están en sus casas, en sus calles, en sus barrios, participando con nosotras, porque, bueno, pues al fin y al cabo Movemos Europa es movilizar a la ciudadanía e implicarlas, implicarlas en la creación de políticas públicas, sobre todo, pues eso, transnacionales en la Unión Europea. Sergio, ¿quieres añadir algo? Simplemente creo que Virginia ha explicado estupendamente. Creo que también, ¿no? Porque es una duda que puede generar o que puede suscitar decir también que el 90% de nuestra financiación proviene de aportaciones individuales. De ahí lo que comentaba Virginia, de que realmente lo más importante para nosotras en todo el trabajo que hacemos viene de la gente. No recibimos financiación ninguna de la Comisión Europea, ni de gobiernos, ni de empresas, ni de ningún tipo de organización que tenga una agenda antidemocrática. Muy bien, pues esto de alguna manera me lleva al tema de las asambleas ciudadanas, que creo que en el fondo es probablemente el proyecto que ahora mismo es, digamos, más pionero, o al menos, bueno, recogiendo, digamos, saberes que vienen de muy antiguo, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo es una pequeña revolución que está ocurriendo a nivel europeo. Ha habido ya en Francia, en Escocia, en Irlanda y ahora mismo se va a implantar la Asamblea Ciudadana en España. Y yo creo que vosotras tenéis, digamos, un compromiso muy, muy concreto con este tema. Y bueno, si queréis podéis explicarnos en qué estado creéis que está, en qué vuestra campaña apoya esta situación. Pues aquí si queréis hablo yo primero. Bueno, decir que en todo lo referente a asambleas ciudadanas, realmente desde Movemos Europa llevamos estudiando su funcionamiento y su capacidad transformadora desde el año 2016. Hemos hecho varios experimentos, de hecho hicimos un experimento muy interesante junto con otras organizaciones, incluida la Universidad de Liverpool, European Alternatives en Italia o Demnets en Hungría, que nos llevó durante los meses de mayo y junio a hacer una suerte de asamblea ciudadana con panel de expertos, con sorteo estratificado por razón de género, ciudadanía, etcétera. Y lo que conseguimos a partir de ello fue preguntarnos precisamente qué podemos hacer para que la ciudadanía se involucre más en la acción de la Unión Europea, en sus instituciones y en su desempeño democrático. Y lo más curioso de todo, y es ahí yo creo, ¿no?, el elemento transformador más interesante que tienen las asambleas ciudadanas, es que rompe también un poco con esa lógica dicotómica, polarizadora, de entender la democracia siempre en un contexto de agonía, y pero al mismo tiempo permite que las soluciones a las que se llegan sean también asimismo transformadoras.
Y fue lo que nos encontramos, una respuesta contundente y clara, muy parecida, insisto, en países muy distintos como Italia, Hungría, Alemania, etcétera, con soluciones claras para afrontar este tema. Podemos hablar mucho sobre asambleas ciudadanas, podemos hablar también de cómo las asambleas ciudadanas vienen de, como tú comentabas antes, Juan, realmente vienen del el origen más básico, ¿no? De la democracia ya ateniense, cuando se planteaba todo el tema de el sorteo ciudadano, en nuestro caso no estratificado, pero lo que también podemos apreciar es que las asambleas ciudadanas en muchos sentidos eh, mm, perdonad un poco que me acabo de ir, se me acaba de ir el esto. Juan, si quieres hacer una pregunta para poder recuperar porque estoy un poco como... Sí, no, no te preocupes. En el fondo yo creo que el tema de la Asamblea Ciudadana precisamente es eso, ¿no? Es poner a trabajar a la inteligencia colectiva Sí, es y... que lo que me estaba pasando es que al tiempo que estaba contando lo que estábamos haciendo, me Mm, estaban generando dudas porque muchas veces lo que nos encontramos, ¿no? Y es la duda que me genera siempre cuando hablo de asambleas ciudadanas, es un poco el gran desconocimiento que hay en torno a las mismas. ujú. Entonces, quería decir, me preocupaba un poco en estar y tenía tú constantemente el chip en la cabeza al pensar un poquito en cómo son las asambleas ciudadanas y el trabajo que hemos hecho en torno a ellas, que las personas que nos puedan estar escuchando o que puedan hablar de ellas sepan un poquito lo que es una asamblea ciudadana, ¿no? Entonces, quiero decir, porque al final muchas veces llevan engaño, la gente cree que pueden estar dadas o que pueden obedecer únicamente a los intereses de grupos expertos, que tiene que ser la sociedad civil la que esté involucrada en las mismas y realmente son un instrumento por y para la ciudadanía, que es lo que no se tiene que perder de vista cuando se plantean. Sí, no, de hecho, la gente que tenga esa suspicacia, bueno, se puede, puede reflexionar al respecto de cómo funciona la política a día de hoy de partidos, que es precisamente eso sí que es alejado absolutamente de todos los intereses de la ciudadanía y esto obviamente puede responder a lógicas de cooptación o digamos de disminución del poder que tienen, pero siempre van a ser un avance, como ha pasado en Francia, como ha pasado en Irlanda, para proponer cosas desde la ciudadanía, desde el poder de la inteligencia colectiva. Y bueno, Virginia, tú, el tema de asambleas ciudadanas, ¿quieres aportar algo o se lo dejamos a Sergio? Bueno, quizá un par de cosillas. En relación a las asambleas, yo creo que, bueno, como organización perdón, tengo ahí una serie de notificaciones, voy a intentar pararlo antes de seguir. Creo que ya está. Bueno, como decía, a mí me parece que además las asambleas ciudadanas, además del valor democrático que tienen, del valor deliberativo que tienen para las organizaciones que nos llamamos progresistas y que perseguimos una serie de valores alineados pues eso, con una ideología progresista, es una herramienta todavía más valiosa porque creo que pues, los pocos experimentos que se han dado como en asambleas ciudadanas en Europa y más allá, han demostrado que al final la razón triunfa. Es decir, cuando hay suficiente información, cuando hay suficiente transparencia, cuando hay espacio para el análisis, para la reflexión, para que la gente debata más allá lejos de la crispación y de la polarización, como ha dicho Sergio, al final la razón triunfa, los valores progresistas triunfan. Entonces, creo que las asambleas ciudadanas tienen ese doble valor, ¿no? Además del valor per se, por ser una herramienta democrática, para las organizaciones que tenemos unos objetivos progresistas, es todavía más valiosa. Y quizá también aportar por qué desde Movemos Europa apostamos por ellas, ¿no? O sea, es una herramienta, como te digo, democrática, progresista y en nuestro caso lo que queremos hacer es aportar valor también a este movimiento que es incipiente, ¿no? Que está surgiendo en Europa. Cada vez vemos más asambleas ciudadanas, ya sean por el clima o en torno a otras temáticas, ya sean a nivel estatal o local. Pero bueno, poco a poco cada vez se van dando más. Yo lo quiero ver como un movimiento, ¿no? Incipiente y lo que nosotras queremos hacer desde Movemos Europa es aportar al avance de ese movimiento y, bueno, y aportar lo que nosotras sabemos hacer mejor, que es transnacionalizar, ¿no? Que es llevar más allá de las fronteras, que es hacer un poco de pegamento, ¿no? Entre
experiencias, iniciativas ciudadanas que pues, evidentemente tienen que estar localizadas, pero que tienen mucho que aprender entre ellas y que se pueden reforzar entre ellas si ese conocimiento se transnacionaliza. Entonces, es un poco también en lo que queremos aportar nosotras a ese movimiento, la transnacionalización, el aprendizaje más allá de las fronteras y el reforzamiento, si es que esa palabra existe, dentro de los confines de Europa. Ujú. Y justo ahora además tenemos digamos, una situación concreta con los fondos de reconstrucción de la pandemia, de los Next Generation, que, digamos, sirve probablemente bueno, de ejemplo de hasta qué punto la democracia participativa y ese tipo de modelo de democracia desde abajo, que serían las asambleas ciudadanas, es imprescindible implementarlo cuanto antes, porque de lo contrario, lo que se está viendo es que de alguna manera, digamos, el poder económico que ya de alguna manera controla a grandes partidos de casi todos los países, pues va a hacer bueno, que algunos de los grandes responsables de precisamente habernos traído hasta esta situación de esta limitación ecológica y de crisis energética, sostengan su modelo a base de fondos públicos que de otra manera, pues bueno, podrían ser mejor repartidos, precisamente gracias a las asambleas ciudadanas, ¿no? Entonces, la pregunta, digamos que un poco es retórica, ¿no? Pero bueno, en el fondo se puede hacer y es una oportunidad, los Next Generation, pero ¿para quién es una oportunidad, ¿no? A día de hoy. ¿Y qué se podría hacer al respecto para que fueran mejor oportunidad para todas? Voy a empezar yo, si te parece, Sergio, luego si quieres apuntar. Y creo que hablo por los dos, por Sergio y por mí, cuando decimos que somos los dos gente muy optimista. Siempre nos gusta centrarnos en lo positivo que puede aportar una situación, ¿no? Entonces, nosotras desde Movemos Europa queremos ver los fondos Next Generation como una oportunidad. Efectivamente, conllevan un grandísimo riesgo que ya se está materializando, no es algo que vayamos a ver en el futuro, ya estamos viendo como un enorme volumen de inversiones que podrían ayudarnos a, pues eso, a transitar hacia una economía y una sociedad más sostenible en la Unión Europea, pues las grandes multinacionales, increíblemente incluyendo las de combustibles fósiles y otras muchas empresas que dañan al medio ambiente, ya están pues eso, haciendo girar las puertas rotatorias, corriendo por los pasillos del poder, tanto de Bruselas como de las grandes capitales europeas, para hacerse con esos fondos y efectivamente con ejercicios acrobáticos, porque es que es lo que son, de greenwashing, pues hacer como que apuestan por lo que la ciudadanía exige, que es, como te digo, transitar hacia una economía más sostenible, pero al fin y al cabo invirtiendo esos fondos para continuar el status quo y para seguir beneficiándose ellas, ¿no? Entonces, sí, es un gran riesgo, pero como te decía al principio, desde Movemos Europa, pues queremos ser optimistas y queremos pensar que a través de la movilización ciudadana, pues esto se podría abordar. ¿Estaremos equivocadas? Lo veremos en 4, 5 años, pero nuestra apuesta de momento es siempre por movilizar a la ciudadanía, informarles, facilitarles canales de participación para que esto no para que esto no sea así, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pues el primer año de las negociaciones sobre los fondos Next Generation, que se dio exclusivamente a nivel Unión Europea, ¿no? Exclusivamente en las instituciones del Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeos, pues sí es cierto que a pesar de de los grandes retos que supuso pues, la pandemia para movilizar a la gente, un tema tan técnico como este y tan remoto a veces por el hecho de que se debate todo en Bruselas, bueno, pues a pesar de esos retos, sí que conseguimos movilizar a millones de personas, y no hablo solamente de Movemos Europa, hablo de todo el ecosistema de organizaciones de la sociedad civil. Evidentemente, Movemos Europa no hace nada sola, lo hacemos todo en compañía y bien acompañadas. Sí que conseguimos movilizar a gente y sí que conseguimos algunos hitos que pueden ser insuficientes, pero que bueno, nos hacen avanzar en la dirección correcta, como que, por ejemplo, pues existe ahora mismo una obligación de que al menos el 37% de los fondos del mecanismo de recuperación se tengan que dedicar a objetivos por el clima.
El resto ha de seguir el principio que en inglés se llama do no harm, o sea, de no hacer daño a los objetivos por el clima, ¿no? Entonces, bueno, es insuficiente, pero es un avance en relación a lo que muchas personas en las instituciones hubieran querido. Así que, lo cual demuestra que la movilización ciudadana funciona. Eso es lo que hay que ponerse a ello y más rápido todavía. Yo Sergio, ¿algo coincido que añadir? plenamente. Sí, yo coincido plenamente con lo que comentaba Virginia. Todo esto además me resuena mucho con la conferencia sobre el futuro de Europa. No, yo creo que hay un diagnóstico claro también por parte ya no solamente de las instituciones europeas, sino también de los gobiernos nacionales, locales, autonómicos en nuestro caso, ¿no? Los Länders en Alemania u otras entidades federales dentro de Europa, pero también de otros sistemas democráticos parlamentarios, de que el sistema como tal, la democracia parlamentaria como tal, la forma también en la que gestionamos y desarrollamos nuestra economía, ha caducado en cierto modo. Y ante ellos se abren escenarios distintos que ofrecen ventanas de oportunidad para que la ciudadanía tome partida y, ojo, somos conscientes y en ningún momento nos negamos que podamos ser cooptadas en cualquier momento por esos intereses y que finalmente termine pervirtiéndose todo. El caso de la Conferencia de Europa es un ejemplo claro. De hecho, organizaciones que puedan ser mucho más críticas, incluso de lo que podamos llegar a ser nosotras, pueden desvirtuar lo que puede ser la Conferencia sobre el futuro de Europa y decir que se trata de una asamblea ciudadana eh, falsificada, y de hecho lo es, y muy probablemente lo sea. Pero lo cierto es que no deja de ser menos cierto que ofrecen la oportunidad por primera vez, y no fuese el caso en el caso de la convención que se dio en 2002, de que la ciudadanía participe, la sociedad civil esté activa y pueda influir en el proceso. Que quizás no es la conferencia que desearíamos o que nos gustaría, desde luego, pero existen canales para poder participar de ello. Y también es un poco también la postura, ¿no?, que estamos tomando en todo lo referente, ¿no? Y vuelvo al tema de las asambleas ciudadanas. Es cierto que muchas de las asambleas ciudadanas que se han venido dando no han cumplido muchas veces con los criterios que establecía la OCDE para ser auténticamente asambleas ciudadanas, pero que es indudable que han despertado un clamor popularizado, que han generado lo que se ha venido a llamar como ola verde, con sus más y con sus menos, pero que eso ha permitido también que podamos estar hablando y que a nadie ya le rechine o le resuene raro oír hablar, por ejemplo, de términos como ecocidio. También está ahí, también es cierto. Entonces creemos también que es una oportunidad y con los fondos ocurre lo mismo, ¿no? Son una oportunidad para poder seguir tirando hacia adelante, poder seguir empujando y asumiendo que es posible que no lleguemos tan lejos como nos gustaría, que por lo menos que no asumir una actitud eh, simplemente negacionista con respecto a lo que tenemos delante, y entender que puede ser toda una oportunidad para transformar la realidad, aunque sea un poquito. Sí, absolutamente. Y de hecho, de alguna manera, cuando os oía, me venía a la mente un poco el proceso de cómo se ha gestado esto de la Asamblea Ciudadana, que si recordamos un poco, de alguna manera tiene mucho que ver con los chalecos amarillos, es decir, con la implementación de una serie de medidas de transición que no afectan, digamos, por igual a la ciudadanía. Y claro, es que nadie nace sabiendo, obviamente es un proceso en el cual va a ir avanzando la cosa, pero es incuestionable vamos, concuerdo contigo en que la democracia, el modelo actual está muy obsoleto y la implementación de mecanismos de participación desde abajo pueden hacer que lo que comentaba un poco Virginia, ¿no?, de que en vez de que le lleguen todos los fondos a las grandes multinacionales, esto repercuta, digamos, en el tejido asociativo, en las cooperativas, digamos, en todo un sector que de otra manera va a quedar muy apartado de esos fondos de recuperación, porque al final pues bueno, hay muchas teorías económicas al respecto de cómo, digamos, se derrama, ¿no?, el crecimiento y los beneficios del avance económico desde arriba hacia abajo, pero la realidad está demostrando lo contrario. La pandemia lo que ha hecho es aumentar radicalmente la desigualdad y necesitamos precisamente, pues eso, mecanismos que impongan desde abajo límites a las políticas que de otra manera van a favorecer siempre a, digamos, a la élite. Y ahí hay un tema en concreto que igual podría ser interesante tocar, es el tema de digamos, la utilización del Producto Interior Bruto como medidor. Es decir, hay una serie de países en el mundo que están usando las economías del bienestar, les podríamos llamar, las well-being economies. Entrarían ahí dentro de esa clasificación Islandia, Escocia, Nueva Zelanda, que son tres países que son tres islas y tres países gobernados por mujeres. De alguna manera yo creo que ninguna de las dos cosas estas son casualidad.
porque es como que bueno, que igual por lo que sea, los países que son islas tienen un sentimiento de, digamos, casi se puede decir en el inconsciente colectivo, de necesidad de autosuficiencia, de ser conscientes de que tienen unas limitaciones concretas, ¿no? Y de alguna manera nos estamos encontrando en ese punto. De alguna manera el mundo está llegando a un punto un poco límite en cuanto al uso de recursos y para, digamos, responder al reto climático, además, muchos de esos recursos que pese a todo aún existen, se tienen que dejar bajo tierra, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con los recursos fósiles. Entonces, no sé si todo este proceso, digamos, de Green New Deals, de los Next Generation, de las Wellbeing Economies, creéis que pueden ser suficientes dentro de una perspectiva optimista como la vuestra, o quizá son simplemente lo que comentaba un poco Sergio, ¿no? Primeros pasos de algo que se tiene que ir elaborando luego sobre la marcha. Em, no hay una sola herramienta que nos pueda servir como varita mágica para llegar al punto que queremos las progresistas, así que efectivamente es así. La participación ciudadana es fundamental, el ejercicio de una democracia cada vez de mayor calidad es fundamental, pero sí, necesitamos también plantearnos alternativas, ¿no?, a las que llegar precisamente a través del ejercicio de nuestros derechos democráticos. Y Movemos Europa sí que estamos muy pendientes de ese tipo de planteamientos. Has hablado de la economía del bienestar, de la economía del cuidado, que como sabes pues son cosas que el movimiento feminista lleva taladrando muchos años y con mucha razón. Y bueno, pues seguramente también estás al tanto de ya planteamientos más concretos que derivan de esos, como el de la economía, creo que le llaman de la rosquilla en castellano, del donut. Sí, esto que son, pues bueno, vienen un poco a concretizar esas ideas de una economía más centrada en el cuidado y en el bienestar. Estamos muy pendientes de ese tipo de teorías. De hecho, estamos en contacto con gente que se dedica a desarrollarlas. Y incluso, por ejemplo, con redes que intentan ponerlas en práctica. No sé si conoces Cities for Change, o sea, Ciudades por el Cambio, que, que es, bueno, pues es una red de ciudades iniciada un poco desde Ámsterdam, que es de donde surge precisamente la teoría del donut. Y, y bueno, pues es una red de ciudades que está intentando desde lo local llevar a la práctica esta teoría. Nosotras trabajamos con esta red, hemos hecho algunas cosas en colaboración, así que, pues sí, efectivamente también nosotras desde Movemos Europa intentamos llevar a la práctica o apoyar a aquellas iniciativas que intentan llevar a la práctica esas teorías de una economía alternativa. Pero siempre nuestra especialización, nuestro foco, nuestra atención estará en llevar esas teorías a la ciudadanía, a la gente, a las personas, a los barrios. Y hay una cosa que no sé si Sergio quiere añadir algo, pero me llamó la atención el otro día, hubo una semana de la rebelión, le podríamos llamar, en Londres, y Kate Raworth, que es, digamos, la principal exponente de esta teoría del donut, de la economía de la rosquilla, estuvo ahí haciendo una serie de meetings con una especie de flotador verde para un poco ejemplificar su teoría, y yo creo que de alguna manera viene un poco yo creo, a demostrar que si hay una intersección de dos sectores que ahora mismo tienen la capacidad de transformar un poco esto, son la ciencia y el activismo, ¿no? Está demostrado a nivel de encuestas, creo que a nivel europeo, que la institución en la que la gente confía más ahora mismo es en la ciencia. Probablemente la pandemia de alguna manera también ha ayudado a que esto sea así. ¿Quién va a confiar a día de hoy en los gobiernos o en los políticos? Pues bueno, confiemos en los científicos al menos. Y la mezcla de esto con el poder de activación de la ciudadanía a través del activismo, yo creo que es muy potente para precisamente hacer este un poco camino que inevitablemente tenemos que hacer. Y hay una serie de propuestas que he visto campañas que habéis trabajado que igual podría ser interesante comentar. Y es al respecto de, por ejemplo, ingresos básicos universales, rentas climáticas, de qué tipo de medidas en ese sentido podríamos implantar o proponer desde las asambleas, cómo se deberían de intentar, porque hay mucho debate al respecto, ¿no? De si trabajo garantizado, si renta básica universal, si renta de servicios universales para que no sea en dinero y sea directamente en servicios. Un poco si queréis abordar esta cuestión. Yo creo, desde la perspectiva de las asambleas, y también coincidiendo un poco con lo que comentaba al principio Virginia cuando decía que no hay una única solución.
y que claramente el diagnóstico creo que es compartido y que dentro de las organizaciones, movimientos que nos autodenominamos progresistas o que tendemos a mirar al mundo con una mirada de progreso social, lo que percibimos y lo que notamos es que el diagnóstico es compartido, es claro, lo que comentaba, pero que existen múltiples estrategias y múltiples formas de llegar hacia horizontes de mayor justicia social, no sé si de crecimiento, pero sí de bienestar social a múltiples niveles, ¿no? Habría que ver exactamente cuál es la terminología que utilizamos y también cómo cada cual se siente cómoda. Creo que la Asamblea Ciudadana precisamente lo que permite es lo que tú comentabas, Juan, poner a ciudadanía y poner a la ciencia a su servicio y en un espacio seguro en el que no se van a ver influenciadas por lobbies, corporaciones, grupos de interés que puedan jugar para un lado hacia otro, tomar decisiones que sean absolutamente radicalizadoras en el sentido de transformar las condiciones de vida de la gente. Entonces, realmente, a mí me parece que es muy importante también entender que si realmente por la apuesta que hacemos es por transformar este sistema y por cambiar las condiciones de vida de la gente, no solamente es importante el fin último al que estamos llegando y de qué herramientas nos dotamos, como en qué juego, ¿no? En qué entramado, en qué arena política se están llevando a cabo esas decisiones. A mí me parece que con la arena política actual, con un sistema democrático parlamentario, ¿no? Como es en nuestro caso en Europa, que ha demostrado ser absolutamente cortoplacista, en el que las medidas se toman pensando de aquí a 4 años, con la vista puesta a unas futuras elecciones, es muy difícil, más allá de grandes panfletos que se puedan hacer, España 2050, una Agenda 2030 que a todas luces parece que va a ser muy difícil terminar de ser cumplida, me parece que es muy difícil que realmente nos podamos llegar a pensar esos retos si previamente no hemos influido en cómo se llega a esas soluciones. De ahí que me parezca tan importante influir en procesos tales como la Asamblea Ciudadana y cuales sean los mecanismos de participación democrática que podamos darles a la ciudadanía para que puedan participar y puedan ser artífices y partícipes de su vida, que es realmente en lo que consiste la soberanía. Y si puedo añadir, enlazando con lo que decía Sergio también en relación con tu pregunta, Juan, eh, creo que lo has visto desde Movemos Europa, justamente cuando empezó la pandemia, apostamos por una campaña pues, muy poco usual, que es apostamos por la renta básica universal y le pedimos a la Unión Europea que lanzara una iniciativa de este tipo para todos los países. Fracasamos en su momento. Es cierto que no conseguimos iniciar no conseguimos que la Comisión lanzara una propuesta legislativa al respecto. Y bueno, pues hemos visto que países como el gobierno español, por ejemplo, pues ha iniciado esta propuesta de ingreso mínimo vital, pues que se aleja bastante de lo que nosotras pedíamos. Y sin embargo, fíjate, una de las propuestas más avanzadas dentro de este ámbito. Entonces, es ahí donde yo quería enlazar justamente con los mecanismos de participación ciudadana, es justamente y posiblemente a través de mecanismos que puedan radicalizar o hacernos avanzar, acelerar las narrativas en la sociedad. Es a través de asambleas ciudadanas quizá que podamos crear un caldo de cultivo para la renta básica universal, para que a partir de ahí pues ya sí podamos exigirle con un fundamento, ¿no? Con una movilización ciudadana a la Unión Europea, que ahora es el momento de lanzar una iniciativa legislativa a nivel europeo, ¿no? Entonces es ahí donde está la conexión entre pues, poner presión, movilizar a la gente para que participen en los procesos legislativos, pero antes y muy frecuentemente es necesario hacer ejercicios de deliberación ciudadana para poner asuntos sobre la mesa y para mandarle un mensaje a las instituciones de que sí, estamos listas, sí, la sociedad está preparada para esto que vosotras pensáis que es tan radical, nosotras pensamos que ya hace mucho tiempo que debería estar legislado, regulado. Vale. Y bueno, yo, claro, si me permitís un comentario que digamos no es exactamente una pregunta, sino una reflexión. Claro, y enlazando con todo lo que hemos ido diciendo,
yo es que no veo literalmente otro camino que no sea precisamente el de aprendiendo, digamos, de la situación que provocó pues, la subida del impuesto del diésel en Francia, que provocó los chalecos amarillos. Es decir, no tiene por qué ser una renta básica, pero desde luego, por ejemplo, hay un modelo de renta climática que de alguna manera podría servir también como ejemplo de cómo limitar los desmanes de las compañías fósiles, porque de alguna manera los impuestos al carbono se tienen que subir, y precisamente esa renta, digamos, extra que se consigue poniendo una serie de impuestos a las, digamos, actitudes más, ¿no? Y más evitables y que o sea, hay que paralizar directamente, se podría repartir directamente hacia abajo sin pasar prácticamente por los gobiernos. Es decir, si realmente se institucionalizara una medida de transición que directamente lo que haga es poner muy caro contaminar y muy caro seguir haciendo daño a los ecosistemas, y a través de ese mecanismo digamos, de captación de fondos y de impuestos, ese dinero tiene que ir hacia las partes más desfavorecidas, porque si no van a reaccionar en contra. Es decir, es una cuestión casi de cajón. Es decir, no hay nada más inseguro que formar parte de la capa más alta de una pirámide que se está derrumbando. La sensación que yo tengo personalmente es un poco esta, porque creo que el modelo de crecimiento también está caduco. Y de hecho, en un artículo que hemos publicado que ha dado la vuelta al mundo, que literalmente habla de las filtraciones del IPCC, del grupo 3, se ha demostrado, digamos, un poco que haya un debate muy amplio en esta cuestión en la comunidad científica al respecto de que igual el único crecimiento en el cual nos podríamos embarcar ahora mismo es horizontal. Es decir, es hacer que la desigualdad que se ha generado por las estructuras de cómo funciona el sistema económico se repartan hacia abajo, ¿no? Es una reflexión que quería compartir porque si no me la hubiera guardado ahí. Y entonces, bueno, si queréis comentar algo de esto, por supuestísimo, más que bienvenidas. Y luego, si no, si queréis, podemos pasar a otro de los puntos, digamos, fuertes de vuestras campañas. Así que lo que queráis. Bueno, solamente comentar que desde Movemos Europa también estamos trabajando justamente en lo que acabas de comentar, ¿no? En conseguir una transición que, que no eh, profundice las desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, pues posiblemente ya sabes que hay ciertos mecanismos como el Fondo de Modernización, un nuevo fondo que no sé cómo se traduce al castellano, la verdad, se llama Social Climate Fund, Fondo Social por el Clima o Fondo Verde por el Clima, que intentan precisamente corregir pues, lo que tú has descrito, ¿no? El hecho de que la paradoja esta de que incluso cuando intentamos avanzar hacia una sociedad mejor y más sostenible, podemos, y de hecho se está dando profundizar las desigualdades, ¿no? y las distintas brechas. Entonces, desde Movemos Europa estamos intentando trabajar de manera que no solamente no las profundicemos, sino que las abordemos. Por ejemplo, con el tema de la gran ola de rehabilitación de edificios que se va a dar a partir de ahora, pues queremos navegar o surfear esa ola, ¿no? Para aprovechar que justamente todas esas rehabilitaciones se dirijan justamente a los hogares más vulnerables, más precarios, más necesitados de eficiencia energética. Y entonces, al mismo tiempo que estamos abordando la cuestión climática, pues abordar, o sea, no solamente no profundizar, sino abordar directamente y mejorar las circunstancias, la situación y las oportunidades de gente pues eso, que están socialmente marginadas desde sus hogares, ¿no? Así que esa también es nuestra lucha. Vale, pues pasamos a un tema que de alguna manera también tiene mucho que ver con esto y es, digamos, los obstáculos burocráticos que tiene el propio funcionamiento de la Unión Europea. Está el Tratado de la Carta de la Energía, que de alguna manera impide bueno, las medidas en muchos gobiernos que se tendrían que ir haciendo para precisamente hacer frente a este problema. Están los tratados de comercio e inversión, es decir, sé que habéis tenido campañas relacionadas con estos problemas. ¿Qué hacemos de alguna manera para acelerar esa transición? Porque claro, los mecanismos de asamblea ciudadana o de participación democrática directa tienen un recorrido, digamos, aún, bueno, corto y digamos que quizá, aparte de, digamos, apoyarnos en procesos de democracia directa, mi sensación es que también deberíamos de apoyarnos mucho en movimientos de, bueno, una cierta desobediencia ciudadana también, ¿no? Es decir, hay multitud de ejemplos a lo largo de la historia, bueno, casi cualquier movimiento que podamos considerar que ha tenido un triunfo social, las sufragistas en el voto femenino, las luchas racializadas con los Panteras Negras y Martin Luther King,
las luchas de la descolonización con Gandhi, es decir, de alguna manera se han apoyado precisamente en esos dos. Es decir, hay que tener igual una pata dentro para intentar cambiar desde dentro las estructuras y una pata afuera para poder caminar también al ritmo, ¿no? Y os quería preguntar si creéis, vosotras que de alguna manera sé que estáis un poco en esas dos patas, ¿dónde hace falta más esfuerzo? ¿Dónde hace falta más manos, más gente colaborando? ¿Fuera, dentro, en los dos lugares? Como esta pregunta no la vamos a responder a título organizacional porque no tenemos una posición al respecto, pues si quieres, Sergio, tú empiezas y luego yo comento mi opinión también personal. Yo creo que es una gran pregunta. Yo creo que creo que además el contexto, sobre todo creo que el contexto europeo es dispar y es muy distinto, que no estamos hablando de... y también dependiendo de la temática que estemos tratando, ¿no? Creo que no es lo mismo, por ejemplo, el movimiento feminista español, que creo que es un movimiento feminista muy potente y creo que así lo ha demostrado y tiene una capacidad de incidencia espectacular, con cómo pueda ser, por ejemplo, el movimiento feminista en Polonia o en otros países. Y sucede lo mismo, ¿no? Con el tema de los partidos políticos o con las instituciones gubernamentales. Creo que hay que atender la realidad. Si hablamos del contexto del Estado español, a mí me parece que que por un lado tenemos un movimiento asociativo muy concienciado, con una capacidad de incidencia ciertamente limitada. Creo que también hay una cierta desvinculación muchas veces por parte de la sociedad civil con respecto con la ciudadanía. Creo que actúan como esferas paralelas y por otro lado tengo también la sensación de que dentro de las instituciones hacen falta más, y yo utilizo muchas veces este término, sé que a mucha gente no le gusta, pero más parásitos en un buen sentido. Creo que necesitamos personas que parasiten las instituciones, que las hagan más democráticas y que también se acerquen a la ciudadanía y a la sociedad civil. Pero insisto, creo que ni siquiera es un tema única y exclusivamente de Estado, sociedad civil, sino que creo que también incluso la propia sociedad civil organizada está bastante desconectada en muchas ocasiones de la ciudadanía. Y eso lo podemos ver con grandes organizaciones que tienen una capacidad de influencia muchas veces limitada, muchas veces menor incluso a la que nos gustaría que la pudieran tener, precisamente también porque es difícil conectar con el sentir de a pie de la ciudadanía y cuando digo ciudadanía me refiero a la gente corriente, a la gente sencilla, que no está tan politizada o que no tiene una involucración con la política tan grande como la puede tener una persona que dedica su tiempo al activismo. Y, por ejemplo, esto en el caso de países nórdicos es completamente distinto, ¿no? En el caso de Suecia, por ejemplo, el porcentaje de ciudadanía que está involucrada en una asociación, una organización, un partido político es mayor que el que tenemos aquí en España. Creo que no hay una respuesta clara para esto, pero que hace falta mucha gente arrimando el hombro en muchos sitios distintos y sobre todo intentando también conectar todos esos espacios. Creo que la labor de pegamento y creo que también un poco es eso, ¿no? Lo que somos en Movemos Europa, un pegamento que intenta unir muchas patas a mucha gente, poniendo sobre todo a la gente sencilla, a la gente que peor lo está pasando en el centro para transformar sus condiciones de vida. Y yo, muy brevemente, de acuerdo con todo lo que ha dicho Sergio, y bueno, pues es apuntar que en mi cabeza, pues ambas patas forman un círculo virtuoso, ¿no? Y que ciertamente pues hay fases o periodos en los que nos falta un poco más de aquí y fases en las que nos falta un poco más de acá, y al fin y al cabo lo que necesitamos es más de todo, ¿no? Como dice Sergio. Yo me estaba acordando estaba intentando buscarlo en internet mientras hablábamos, pero no lo he encontrado. Un estudio que creo que data de hace 5 años o así, en el que se hacía un análisis con datos sobre la capacidad para generar cambio de los movimientos sociales y se hacía un análisis histórico, incluyendo, por ejemplo, del movimiento contra el apartheid en Sudáfrica, etcétera. Y llegaron a la conclusión de que si aproximadamente y de media, si un 3% de la ciudadanía de un cierto ámbito geográfico se moviliza, se empieza a generar cambio. Seguramente estas conclusiones habría que aderezarlas con muchísimo más detalles que yo no voy a aportar ahora mismo, y es un estudio que hay que leerse en detalle para
para entenderlo. Pero lo que quiero decir con esto es que sí que se ha demostrado, por lo menos a través de algunos estudios, que la movilización ciudadana de personas individuales, ya sea implicadas en desobediencia civil, ya sea implicadas a través de asociaciones, ya sea a través de su trabajo en instituciones, al final genera un cambio, pero hace falta llegar a un umbral, ¿no? Hace falta llegar a un umbral y por eso decía lo de que hace falta más de todo. Las proporciones, la verdad es que no sé de dónde nos falta más, pero más de todo, desde luego. De hecho, Sí, dile, Sergio, dile. Vale. de hecho, relacionándolo un poco también con lo que comentaba Virginia y también relacionado un poco también con el tema de asambleas ciudadanas, estaba pensando un poco en el caso irlandés. En el caso de la asamblea ciudadana que se hizo en Irlanda, no por el aborto, terminó desencadenando en la legalización del aborto en uno de los países que era más restrictivo en ese momento con respecto al aborto, y también un poco la necesidad que hubo ahí de una cierta hibridación, un cierto mestizaje por parte de diferentes movimientos, porque el movimiento feminista irlandés era bastante potente. Había organizaciones, movimientos a favor de los derechos humanos, y lógicamente los derechos de las mujeres son derechos humanos, que se movilizaban también por el derecho al aborto, pero en un país intrínsecamente católico era muy difícil que eso terminara calando. Y a través de un poco eso, movimientos a favor de la democracia, de profundización democrática, también con muchas personas metidas en las instituciones también para intentar transformar la realidad desde dentro, etcétera, se consiguió llegar a cabo una asamblea que desencadenó que finalmente en uno de los países más restrictivos de la Unión Europea con respecto al derecho al aborto se terminase regulando previo a que hubiera un referéndum, pero con todo ello seguido, ¿no? Lo que quiero decir es que al final todas las patas son necesarias, creo que el mestizaje es muy importante y que es muy importante entender que de este proceso nadie puede, de cualquier tipo de proceso de transformación es imposible que sea finalmente fructífero si no participan muchas partes implicadas en el asunto. Ujú. Sí, por citar al estudio que ha mencionado Virginia, creo que es de la Universidad de Harvard, de Erika Chenoweth, y bueno, se refiere a eso, que con un 3,5% de la sociedad activa es fácil producir un cambio social. La cuestión es, bueno, fácil, al menos es posible, a partir de ahí es cuando es posible. Quizá la cuestión es, por ejemplo, has mencionado una cosa que no hemos tocado y es la diferencia igual entre referéndum y asamblea ciudadana, en el sentido de que una cosa permite un proceso mucho más pausado y sosegado y con procesos deliberativos, de formación y demás, y la otra es simplemente preguntar. Y ahí hay una gran diferencia porque, bueno, tenemos el funesto ejemplo de Suiza y su decisión de no aceptar la ley climática, porque, claro, si tú tienes una serie de medios de comunicación bombardeándote día tras día con que eso no es beneficioso para ti ni para tu país, que de alguna manera, o sea, digamos que tenemos un problema si no formamos a la hora de generar esas estructuras de democracia participativa, y por eso la propuesta de la Asamblea Ciudadana es tan importante, digamos, seguirla con lupa para ver cómo se hace ese proceso, si se generan procesos de seguimiento de cómo funciona, quiénes son las personas expertas elegidas, qué intereses puede haber detrás, para precisamente, digamos, vigilar que ese proceso sea fidedigno con lo que aparentemente quiere representar, ¿no? Y es una especie de proceso participativo directo y empoderador de la ciudadanía. Sí, y completamente de acuerdo, Juan. También decir una cosa con respecto al referéndum, ¿no? Y otra diferencia que puede tener con la Asamblea. El tema del referéndum, que lógicamente es un mecanismo de participación democrática, pero muchas veces también se ha tratado de vender, ¿no? O de diseñar como la panacea, ¿no? Democrática, porque se permite a la ciudadanía participar. Pero realmente hay un juego muy tramposo dentro del referéndum, y es que la pregunta viene pactada desde arriba. En ningún momento la ciudadanía participa del proceso y además se tiende a esa lógica agonista en la que te dan a decidir entre un sí o un no. Mayoritariamente no puede ser que haya varias opciones, pero no da lugar al matiz, no da lugar a que ese disenso pueda avanzar hacia una suerte de consenso. Y una asamblea ciudadana lo permite, pero no solamente es que lo permita, sino que además permite alcanzar opciones que son mucho más radicalizadoras. Hay una crítica que se hace desde parte de la izquierda más agonista, que está a favor de, y estoy pensando en Mouffe, por ejemplo, ¿no? O las tesis más populistas, cuando se habla de cómo realmente
es necesario, ¿no? Que la democracia, para estar radicalizada, necesita de una contraposición muy fuerte. Realmente, cuando el hecho de que una asamblea ciudadana logre por sí misma avanzar hacia posiciones más radicalizadoras que ese contexto agónico ideal que nos estaban vendiendo, a mí me parece que hace un poco tambalearse ese tipo de tesis, ¿no? Creo que la democracia asamblearia, ¿no? O las asambleas ciudadanas como tales son un instrumento para ir más allá de lo que se puede alcanzar mediante mecanismos agónicos o agonizantes o polarizadores como el referéndum. Muy Y bien, por pues ciencia infusa. O sea, quiero decir, porque lo ha demostrado así los experimentos como el caso de Irlanda. ¿Quién nos iba a decir que juntando a personas tan distintas, de credos distintos, mayoritariamente católicos, con opciones ideológicas distintas, iban a llegar a la conclusión, escuchando a un panel de personas expertas, que era la opción más lógica y más racional, más acorde a derechos humanos, más acorde a la evidencia científica también de cómo regulamos todo esto, iba a ser la despenalización del aborto? Pues muchas gracias, tanto Virginia como Sergio de Movemos Europa, por haber participado en esta entrevista y espero que nos volvamos a ver en alguna otra ocasión. Que vaya muy bien. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias por todo, Juan. Un beso.